A veces el miedo no llega con un rugido, sino con un susurro. Se desliza entre las rendijas del pensamiento, se oculta tras una decisión postergada o se disfraza de prudencia cuando en realidad es duda. Todos lo sentimos. Algunos tratan de ignorarlo, otros lo enfrentan con valentía, pero muy pocos lo escuchan. Imagina que es de noche. Estás solo en tu habitación. El silencio se estira y de pronto tu mente empieza a tablarte con una voz tenue, casi imperceptible. Esa voz te pregunta, ¿y si no eres suficiente? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si te equivocas otra vez? En ese momento podrías intentar acallarla. Pones música, revisas el teléfono, cambias de tema. Pero el miedo no desaparece. Se queda allí, paciente, observando, esperando que algún día te atrevas a mirarlo de frente. El miedo es una emoción ancestral. Nació con nosotros. Es la chispa que permitió a nuestros antepasados sobrevivir cuando el peligro acechaba entre la maleza o detrás de un sonido en la oscuridad. En el cerebro, el miedo vive en la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra que vigila todo lo que percibes. Cuando algo amenaza tu equilibrio, real o imaginario, la amígdala se activa y lanza una alarma. En cuestión de segundos tu cuerpo se prepara. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, la sangre se dirige a los músculos. Es el viejo reflejo de lucha o huida. Pero el mundo cambió. Ya no hay tigres que nos persigan, ni tormentas que decidan nuestro destino. Ahora los peligros son otros. El rechazo, el fracaso, la soledad, el juicio ajeno. Y aunque no puedan herir nuestro cuerpo, amenazan algo más profundo, nuestra identidad. El cerebro no distingue bien entre un peligro real y uno emocional. Por eso reaccionamos con el mismo pánico ante una entrevista, una conversación difícil o una mirada que nos hace sentir expuestos. El cuerpo vibra con una intensidad que no entendemos y creemos que el miedo es nuestro enemigo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el miedo no viniera a destruirte sino a protegerte? ¿Y si su propósito fuera guiarte, advertirte o incluso enseñarte algo que aún no comprendes? A veces olvidamos que toda emoción tiene una función. El miedo no es una maldición, es una brújula. Nos indica dónde están nuestras fronteras, qué parte de nosotros aún no ha sido abrazada y qué camino podría transformarnos si tuviéramos el valor de seguirlo. Piensa en cuántas decisiones has evitado por miedo, cuántas palabras no dijiste, cuántos pasos no diste, cuántos sueños quedaron esperando el momento adecuado. El miedo, disfrazado de prudencia, te convenció de esperar un poco más, de quedarte en terreno conocido, de no arriesgarte a perder. Pero en ese intento por protegerte, también te ha impedido vivir plenamente. El miedo tiene una paradoja. Cuando tratas de huir de él, crece. Cuando lo miras, se transforma. Hay una imagen que me gusta. El miedo como un guardián. No uno cruel ni castigador, sino un guardián antiguo, sabio, que se planta ante una puerta. Detrás de esa puerta está tu crecimiento, tu libertad, tu autenticidad. Pero antes de cruzarla debes saludar al guardián. Él te mira a los ojos y te pregunta si estás preparado para dejar atrás la versión de ti que se siente pequeña. Cada miedo que enfrentas es en el fondo una puerta. Cada vez que decides abrirla, algo dentro de ti se expande. Tu zona segura se ensancha, tu mente se adapta, tu alma se fortalece. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque aprendiste a caminar con él. La neurociencia lo confirma. Cuando enfrentamos lo que tememos, nuestro cerebro se reorganiza. Nuevas conexiones neuronales se forman. La dopamina y la serotonina, los mensajeros de la recompensa y el bienestar, empiezan a circular. Enfrentar el miedo no solo cambia tu historia, cambia literalmente la química de tu mente. Y sin embargo, seguimos huyendo. Nos enseñaron a reprimir lo que duele, a ocultar la vulnerabilidad, a mostrar una fortaleza que muchas veces es solo una máscara. Pero el miedo no desaparece en la oscuridad del olvido. Allí se alimenta, crece, se convierte en ansiedad, en estrés crónico, en esa sensación de estar siempre tensos, siempre al borde de algo que no sabemos nombrar. El estrés es en gran parte miedo no escuchado. Es la acumulación de señales internas ignoradas. El cuerpo intenta hablar, pero la mente corre más rápido, hasta que un día el cuerpo grita a través del insomnio, del cansancio, del dolor en el pecho, de ese nudo en la garganta que no se va. Y entonces, sin saber por qué, lloramos. No porque algo terrible haya pasado, sino porque ya no podemos seguir fingiendo que no tenemos miedo. Hay una paz profunda en reconocerlo, en decir, sí, tengo miedo, y sentir que esa frase no es una rendición, sino un comienzo, porque solo quien acepta su miedo puede empezar a transformarlo.
El primer paso hacia la serenidad no es el valor, es la honestidad. Mirarte a ti mismo sin juicios, sin exigencias, sin máscaras, y ver que el miedo no te hace débil, te hace humano. Cuando logras hacerlo, algo cambia. El miedo deja de ser un monstruo que acecha y se convierte en un maestro que guía. Te enseña a escuchar, a observar, a respirar antes de reaccionar. Y en ese silencio entre un pensamiento y otro, comienza la transformación. Hay un momento en la vida en que el miedo deja de ser una emoción pasajera y se convierte en un paisaje. Una atmósfera que lo envuelve todo, que colorea tus decisiones, tus palabras, tus silencios. No siempre lo notas al principio. Se instala con suavidad, como una sombra que se proyecta detrás de ti cuando el sol baja. Empieza así a hablarte en susurros. No hagas eso, no digas aquello. Espera un poco más. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a obedecerle. El miedo tiene una voz persuasiva, casi razonable. Te promete seguridad, te ofrece control, te convence de que evitar el riesgo es una forma de sabiduría. Y a veces lo es. El miedo tiene su lugar, su función, su sabiduría biológica. Sin él cruzaríamos calles sin mirar, confiaríamos en todos y pondríamos en peligro nuestra existencia. Pero la paradoja surge cuando esa emoción que debía protegernos se convierte en la que nos encierra. El miedo no solo vive en el cerebro, también habita en el cuerpo. Cada vez que lo sientes, tus músculos se tensan, el diafragma se bloquea, la respiración se hace corta. El cuerpo aprende a vivir en alerta, como si algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Y esa tensión sostenida se convierte en hábito. Te levantas con los hombros apretados, el estómago cerrado, la mente acelerada. No hay peligro a la vista, pero el cuerpo sigue luchando contra fantasmas invisibles. El sistema nervioso no entiende de calendario ni de lógica, solo sabe reaccionar. Y cuando la reacción se repite, se convierte en identidad. Así es como el miedo deja de ser un momento y se transforma en un modo de ser. Quizá te reconozcas en esa sensación de no poder relajarte del todo, de estar siempre en guardia, esperando el próximo problema, el próximo fallo, la próxima decepción. Y si te detienes a observar, descubrirás algo curioso. El miedo no teme al futuro, teme al pasado. Teme que vuelva a doler, que se repita aquello que te hirió, que vuelvas a sentirte pequeño, rechazado, solo. El miedo es la memoria del dolor, y a veces el cuerpo recuerda lo que la mente ha intentado olvidar. Cada vez que evitamos algo por miedo, el cerebro anota la lección. Esto es peligroso. Y la próxima vez que algo se parezca a esa experiencia, volverás tú a encender la alarma, incluso si no hay peligro real. Así se forman los patrones. No son defectos, son estrategias antiguas. La mente busca protegernos, aunque su método sea mantenernos encerrados. Hay personas que temen amar, porque una vez amaron y perdieron. Otras temen hablar, porque un día fueron ridiculizadas. Algunos temen fallar, porque alguna vez fueron castigados por equivocarse. El miedo guarda esos recuerdos como cicatrices invisibles, y mientras no los miremos, seguirá repitiendo el mismo mensaje. No lo intentes, podrías sufrir otra vez. Pero lo cierto es que no hay crecimiento sin vulnerabilidad. No se puede aprender sin arriesgarse al error, ni amar sin exponerse a la pérdida, ni vivir plenamente sin sentir alguna vez el temblor del miedo. El miedo, en su forma más pura, es una señal de vida. Cada vez que lo sientes, significa que algo dentro de ti está a punto de expandirse, que te acercas a un límite que nunca habías cruzado. Y es allí, justo en el borde entre la comodidad y lo desconocido, donde empieza la transformación. La psicología moderna lo ha demostrado. Exponerse gradualmente a lo que tememos cambia nuestro cerebro. Lo que antes activaba la amígdala con intensidad, con el tiempo deja de hacerlo. El sistema nervioso aprende que no todo lo nuevo es peligroso, que puede confiar, que puede relajarse. La confianza en realidad no se construye con palabras, sino con experiencias repetidas de seguridad. Y cada vez que cruzas una pequeña frontera de miedo, le enseñas a tu mente que estás a salvo. Por eso, no se trata de eliminar el miedo, sino de cambiar la relación que tienes con él. Dejar de verlo como un enemigo y comenzar a tratarlo como un mensajero. Un mensajero que llega con temblores, sí, pero también con propósito. Imagina que el miedo se sienta frente a ti, que lo miras con calma y le preguntas, ¿qué vienes a mostrarme? Tal vez te responda, vengo a recordarte que aún te importa. Vengo a mostrarte donde has dejado de confiar. Vengo a enseñarte que hay algo en ti que quieren hacer, pero necesita tu valentía para hacerlo.
Entonces el miedo deja de ser ruido y se convierte en lenguaje. Y tú comienzas a traducirlo. Hay una práctica sencilla pero profunda. Cuando sientas miedo, no huyas, respira. Siente dónde vive en tu cuerpo. Quizá en el pecho, en el estómago, en la garganta. Llévale tu atención como quien coloca una mano sobre el hombro de un niño asustado. No le exijas que desaparezca. Solo acompáñalo. A veces el simple acto de mirar con ternura lo que duele es suficiente para que empiece a transformarse. Los estudios sobre mindfulness lo confirman. La atención consciente reduce la reactividad de la amígdala y aumenta la actividad en la corteza prefrontal, la región que nos ayuda a razonar, decidir y calmar las emociones. Cuando observas tu miedo sin luchar contra él, literalmente estás reconfigurando tu cerebro para vivir con más equilibrio. El miedo necesita ser sentido, no combatido, porque lo que se siente se disuelve, lo que se resiste persiste, y mientras aprendes a sentirlo, algo en tu interior se vuelve más amplio, más sabio. Empiezas a comprender que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Caminar con el temblor en el pecho, con la voz entrecortada, pero seguir adelante porque algo dentro de ti, una voz más profunda, más serena, sabe que el miedo no tiene la última palabra. Esa voz es la conciencia, la parte de ti que observa incluso al miedo con compasión. Esa presencia tranquila que puede sostener la tormenta sin perder el centro. Y cuando logras permanecer ahí, en ese punto de calma interior, el miedo deja de controlarte. Se convierte en una ola que puedes surfear, no en un océano que te arrastra. Y así, poco a poco, aprendes a vivir sin huir, a sentir sin desbordarte, a mirar sin miedo al miedo. Hay una quietud que solo llega después de haber sentido miedo. Una calma que no se parece a la ausencia de ruido, sino a la presencia de comprensión. Es ese momento en que te das cuenta de que sobreviviste, que el miedo te atravesó, pero no te destruyó, y de algún modo eres más completo que antes. A veces creemos que la vida consiste en eliminar el miedo, cuando en realidad consiste en aprender a danzar con él. Como dos fuerzas que se reconocen mutuamente, el miedo y la conciencia se entrelazan en una coreografía milenaria. Sin miedo no habría movimiento, sin conciencia no habría dirección. El miedo impulsa la evolución. Es la energía que nos empuja a adaptarnos, a crecer, a inventar nuevas formas de sobrevivir y de amar. Si no lo sintiéramos, viviríamos anestesiados, sin curiosidad, sin impulso vital. El miedo es, en cierto modo, el recordatorio de que estamos vivos. Pero hay una diferencia sutil entre el miedo que despierta y el miedo que paraliza. El primero nos hace mirar más allá de lo conocido. El segundo nos hace construir muros. Uno abre caminos, el otro levanta barreras. Y esas barreras, aunque parezcan sólidas, están hechas de pensamientos. Ideas repetidas tantas veces que se vuelven verdades invisibles. No soy capaz. Esto no es para mí. Ya es demasiado tarde. Son frases que el miedo susurra para mantenerte a salvo. Pero su seguridad tiene un precio. La posibilidad. La mente teme la incertidumbre porque no puede controlarla. Prefiere lo familiar, incluso si duele, antes que lo desconocido que podría liberarte. Así, muchas personas permanecen en relaciones que no las nutren, en trabajos que las agotan, en rutinas que apagan el alma, solo porque el miedo les dice que es mejor esto que nada. Pero el alma sabe. Hay una voz dentro de ti, callada pero firme, que no se conforma con sobrevivir. Esa voz es la que susurra cuando todo parece estable, pero tú sientes que algo falta. Es la que te empuja hacia lo nuevo, aunque te tiemblen las manos. Esa voz es el llamado del crecimiento. Crecer siempre implica perder algo: la comodidad, la identidad que conocías, las certezas que te daban seguridad. Por eso el miedo se presenta antes de cada cambio importante. Es el aviso de que estás a punto de transformarte, y es aquí donde el miedo revela su rostro más profundo. No es el enemigo del alma, es su guardián, el guardián de las puertas que conducen a lo desconocido. Y como todo guardián sabio, no te permite pasar hasta que demuestres que estás preparado, que ya no te mueves por impulso, sino por conciencia, que has aprendido a sostener tu propia presencia, incluso en la incertidumbre. Cuando logras hacerlo, el guardián se aparta, y al cruzar la puerta descubres que detrás del miedo no había un monstruo, sino una parte de ti esperando ser abrazada. Hay personas que después de enfrentar sus mayores miedos, desarrollan una nueva forma de mirar el mundo. Ya no buscan evitar el dolor, sino comprenderlo. Ya no temen la oscuridad, porque han aprendido a ver en ella la semilla de la luz. Esa mirada serena y profunda es el signo de una mente que ha madurado emocionalmente.
La psicología llama a esto resiliencia, pero en esencia es sabiduría del alma, la capacidad de transformarlo todo, incluso el miedo, en conocimiento, en fuerza, en compasión. Cuando observas la naturaleza, ves el mismo principio. El árbol que crece necesita abrirse paso entre la tierra que lo cubre. La mariposa, antes de volar, debe romper el capullo que la protege. El miedo que sentimos antes de cada cambio es ese capullo, y si lo rompemos con ternura, sin prisa, lo que emerge no es fragilidad, sino libertad. A veces, el miedo también nos recuerda la humildad. Nos muestra que no tenemos el control de todo, que la vida no sigue nuestros planes, que el tiempo no obedece a nuestros deseos, y sin embargo, hay belleza en esa rendición, porque en el momento en que dejas de luchar contra lo inevitable, aparece la serenidad. La serenidad no significa ausencia de miedo, sino presencia de confianza. Confianza en que pase lo que pase, podrás sostenerte. Confianza en que la vida sabe más que tus temores. Confianza en que no estás solo en este viaje. El miedo también es una forma de amor. Sí, aunque parezca contradictorio. Es el amor que el cuerpo siente por la vida, el deseo profundo de seguir existiendo, de mantenerse a salvo. Por eso, cuando lo sientas, no lo rechaces. Agradécele. Dile: gracias por protegerme, pero ahora estoy a salvo. Puedes descansar. Esa frase, dicha desde el corazón, tiene un poder transformador, porque le enseña a tu sistema nervioso algo que quizás nadie le enseñó, que el peligro ya pasó, que no necesitas estar siempre en guardia, que puedes relajarte, abrirte, confiar. Y en esa confianza el miedo se disuelve. No desaparece del todo, nunca lo hace, pero se transforma en sensibilidad, en intuición, en prudencia. Aprendes a distinguir entre el miedo que limita y el que guía, entre el que te encadena y el que te impulsa. El miedo que limita te encierra en la mente. El miedo que guía te abre el corazón. Y el corazón abierto ve el mundo de otra manera. Ve belleza donde antes había amenaza. Ve posibilidad donde antes había riesgo. Ve conexión donde antes había separación. Cuando empiezas a vivir desde ese lugar, el miedo ya no es una pared, sino un espejo. Cada vez que aparece, sabes que hay algo que estás llamado a comprender, un paso que estás listo para dar, una parte de ti que quiere ser liberada. Y entonces el miedo se convierte en un camino, un sendero silencioso que, si lo recorres con conciencia, te lleva a la más profunda de las libertades, la de no tener que escapar de ti mismo. Hay un instante, justo después de mirar al miedo sin huir, en que el mundo parece detenerse, como si el tiempo respirara contigo. No hay pensamientos, no hay lucha, solo la sensación de estar vivo, completamente vivo. Esa presencia serena y sin forma es lo que muchos llaman paz interior. No es un estado permanente ni una promesa eterna. Es más bien un lugar al que regresas cada vez que eliges no esconderte. Porque la verdadera libertad no consiste en eliminar las emociones, sino en dejar de ser esclavo de ellas. Cuando observas tu miedo, sin fusionarte con él, descubres que no eres la emoción, sino quien la contempla. Esa distancia, ese pequeño espacio de conciencia, es lo que transforma la mente. Durante siglos, los sabios lo han enseñado con diferentes nombres: presencia, atención plena, testigo interior. Pero todos señalan lo mismo: el punto desde el cual puedes mirar tu experiencia sin perderte en ella. Y cuando aprendes a habitar ese punto, el miedo se vuelve transparente. Ya no es una fuerza que te arrastra, sino una corriente que puedes atravesar con calma. El miedo deja de tener el poder de definirte. Ya no eres una persona miedosa, eres una persona consciente de su miedo. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, lo cambia todo. En la vida diaria, este cambio se traduce en gestos pequeños pero profundos. Empiezas a hablar aunque la voz te tiemble, a pedir perdón sin sentirte humillado, a decir no sin culpa, a elegir lo que realmente deseas, incluso cuando los demás no lo entienden. Son actos silenciosos, casi invisibles desde fuera, pero dentro de ti abren caminos nuevos. Cada vez que haces algo que el miedo te prohibía, tu mente registra una nueva verdad. Puedo sentir miedo y aún así estar bien. Puedo temblar y seguir. Puedo ser vulnerable y no perder mi dignidad. Y esa verdad repetida se convierte en fuerza. No una fuerza rígida, sino una fortaleza suave, flexible, como el bambú que se dobla sin romperse. Esa es la fortaleza de la serenidad, la que nace de haber abrazado tus propias sombras. La serenidad no llega de golpe. Es un arte lento, una práctica de paciencia.
Se cultiva cada vez que respiras antes de reaccionar, cada vez que eliges escuchar en lugar de defenderte, cada vez que transformas la urgencia en comprensión. Y cuanto más la practicas, menos espacio queda para el miedo innecesario. La ciencia moderna también lo confirma. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que la mente puede cambiar su estructura incluso en la adultez. Cuando entrenas tu atención, fortaleces las áreas cerebrales asociadas con la calma, la empatía y la autorregulación. Tu cerebro aprende a responder de forma más sabia, más pausada, menos impulsiva. Lo que antes era una tormenta se convierte en una brisa que puedes sentir sin naufragar. Pero más allá de la biología, hay algo sagrado en este proceso, porque cada vez que eliges la calma frente al miedo, estás honrando tu propia humanidad. Estás recordando que dentro de ti hay algo más grande que cualquier emoción, una conciencia que observa, comprende y ama. Esa conciencia no necesita vencer al miedo, lo abraza, lo integra, lo ilumina con su presencia hasta que el miedo se disuelve por sí mismo, como la niebla ante la luz del amanecer. Y entonces el miedo se convierte en sabiduría. Ya no es un obstáculo, sino una guía. Te muestra el camino hacia la compasión, porque solo quien ha sentido miedo puede entender la fragilidad ajena. Te enseña humildad, porque te recuerda que el control es una ilusión, y te conecta con la vida, porque cada respiración consciente es una afirmación silenciosa. Estoy aquí y puedo sostenerme. Cuando entiendes esto, dejas de buscar una vida sin miedo y comienzas a construir una vida con sentido. Te das cuenta de que la valentía no es una meta, sino una práctica cotidiana, una decisión que renuevas en cada mirada, en cada paso, en cada silencio. Quizás descubras también que el miedo, en el fondo, siempre te estuvo mostrando el camino hacia ti mismo, porque detrás de cada temor hay una verdad que no has querido mirar: miedo a fracasar. Y lo que realmente temes es no sentirte valioso, miedo a perder, y lo que temes es no saber sostener el vacío, miedo a amar, y lo que temes es abrir el corazón donde antes hubo herida. El miedo es la sombra del amor. Cada vez que temes hay amor detrás, amor por lo que podrías perder, amor por lo que anhelas proteger, amor por la vida misma. Por eso, cuando aprendes a mirar el miedo con ternura, descubres que no estás roto, solo estás vivo, y en esa comprensión algo profundo se relaja. Ya no necesitas correr, ya no necesitas fingir fortaleza. Puedes simplemente ser alguien que siente, que tiembla, que a veces duda, pero que sigue caminando con el corazón despierto. Ser alguien que en medio del ruido del mundo encuentra su refugio en la quietud interior. Ser alguien que frente al miedo elige respirar y confiar. Porque al final lo que transforma no es la ausencia de miedo, sino la presencia de conciencia. Y cuando la conciencia se vuelve tu hogar, ningún miedo puede exiliarte de ti mismo. El miedo se desvanece poco a poco, como una sombra al atardecer. No porque desaparezca la luz, sino porque ya aprendiste a convivir con ella. Y en esa convivencia descubres el secreto que siempre estuvo ahí, silencioso, esperando ser entendido. Que el miedo en realidad no era tu enemigo, sino el guardián que custodiaba la puerta hacia tu propia libertad. Dicen que quien aprende a mirar al miedo sin retroceder comienza a ver la vida con otros ojos. Ya no ve enemigos donde antes había amenazas, ni tragedias donde antes veía pérdida. Comienza a reconocer que todo, incluso lo que duele, tiene un sentido. Un propósito oculto que solo se revela cuando lo miras sin prisa, sin juicio, sin el deseo de cambiarlo. El miedo entonces deja de ser un obstáculo y se convierte en una puerta sagrada. Una puerta que no se abre con fuerza, sino con presencia. Porque el miedo no se vence, se comprende. Y solo cuando lo comprendes, se disuelve. Hay momentos en los que la vida nos lleva justo ahí, a ese borde en el que sentimos que no podemos más, donde las certezas se derrumban, los planes fallan y el futuro se vuelve una niebla espesa. En esos instantes, el miedo se muestra con toda su intensidad. El corazón late rápido, los pensamientos se agitan y una parte de ti quiere escapar. Pero si respiras, si te quedas, si eliges no correr, descubrirás algo. El miedo no puede sostenerse sin tu resistencia. Como una ola que pierde fuerza al llegar a la orilla, el miedo se apaga cuando lo observas con calma. Esa calma no viene del control, sino de la rendición consciente. No de rendirte ante el miedo, sino ante la vida. Reconocer que hay cosas que no puedes predecir ni manejar, y que eso está bien. Porque detrás del control siempre se esconde el miedo a no ser capaz de enfrentar la incertidumbre. Y cuando aceptas esa incertidumbre, algo en ti se expande. Te das cuenta de que puedes vivir sin saber, amar sin garantías,
confiar sin pruebas. Eso es madurez emocional, no la ausencia de miedo, sino la confianza profunda en tu capacidad de sostenerlo. Hay personas que pasan toda su vida huyendo del miedo, huyendo del silencio, del vacío, de la soledad, de la mirada interior. Pero en su vida el miedo crece, porque lo que no miras te domina, y lo que miras pierde poder. Mira tu miedo como mirarías un amanecer, con respeto, con curiosidad, con asombro. Detrás de su aparente dureza hay una ternura que no esperas. El miedo, al final, solo quiere ser escuchado, solo quiere asegurarse de que no vas a olvidarte de ti mismo mientras avanzas. Recuerda, el miedo no es el enemigo del amor, es su guardián. Te detiene cuando corres sin conciencia, cuando persigues lo externo para llenar vacíos internos. El miedo aparece para recordarte que el único refugio verdadero está dentro. No en la aprobación, no en el éxito, no en el aplauso, sino en el silencio donde habita tu verdad. Y cuando llegas ahí, a ese silencio donde el miedo ya no grita sino susurra, te das cuenta de algo aún más profundo, que cada vez que tuviste miedo estabas a punto de encontrarte contigo mismo. El miedo es la frontera entre lo conocido y lo auténtico, y cruzarla no requiere fuerza sino rendición. Piensa en las veces que la vida te ha llevado al límite, aquellos momentos donde dijiste, no puedo más, y sin embargo pudiste. No porque el miedo desapareciera, sino porque algo dentro de ti, una quietud que quizás nunca habías sentido antes, tomó el control. Esa quietud no nació del pensamiento, sino de la presencia. Y desde ese lugar actuaste, decidiste, viviste, sin garantías, pero con fe. La fe no es creer que todo saldrá bien, sino saber que pase lo que pase, tú podrás atravesarlo. Y esa certeza interior no se aprende en los libros ni en los templos. Se aprende caminando con el miedo de la mano. Porque el miedo cuando lo abrazas se transforma en confianza, y la confianza cuando crece se transforma en paz. Hay algo casi poético en este ciclo. El miedo te lleva a la rendición te lleva a la fe, y la fe te devuelve al amor. Y el amor, el verdadero amor, el que nace de la conciencia, ya no teme. No teme porque ha comprendido que el miedo y el amor no son opuestos, sino compañeros. El amor te enseña a abrirte. El miedo te enseña a cuidarte, y entre ambos encuentras el equilibrio que da forma a la sabiduría. Quizá el propósito del miedo nunca fue asustarte, sino despertarte. Despertarte del sueño de control, del hábito de resistir, de la ilusión de permanencia. Despertarte para que recuerdes que no puedes vivir sin sentir, que no puedes crecer sin caer, que no puedes amar sin arriesgarte. Por eso, cuando el miedo llegue, porque seguirá llegando, recíbelo como a un viejo amigo. Invítalo a sentarse contigo. Escucha su historia. Y luego, déjalo ir. No necesitas luchar contra él, ni huir, ni justificarte. Solo necesitas estar presente. Presente con tu respiración, con tu cuerpo, con tu corazón latiendo en calma. Esa es la forma más poderosa de transformar el miedo, permanecer presente. Porque la presencia es el lenguaje del alma, y el alma no tiene miedo. El alma observa, comprende y ama. Y cuando vives desde el alma, incluso el miedo se convierte en un camino hacia la paz. Esa paz no es euforia ni silencio absoluto. Es la sensación de estar completo incluso en medio del caos. Es la certeza de que todo tiene su ritmo, su propósito, su enseñanza. Y de que cada vez que eliges no huir del miedo, estás eligiendo tu libertad. Porque al final, el miedo no es el enemigo de la vida. Es el guardián del umbral, el que cuida el paso entre quien fuiste y quien estás llamado a ser. Y solo quien lo honra puede cruzar con serenidad. A veces me pregunto cuántas vidas dejamos sin vivir por miedo. Cuántas palabras se quedan dormidas en la garganta. Cuántos abrazos no se dan. Cuántos caminos no se recorren porque una voz interior susurra, no te atrevas. Esa voz disfrazada de sensatez nos habla con el tono de la costumbre, con la autoridad de lo conocido. Y sin embargo, ¿qué es la vida sino un constante movimiento entre lo que tememos perder y lo que deseamos alcanzar? El miedo está en todas partes. En la primera mirada de amor, en el salto al vacío de una decisión importante, en el silencio que antecede una verdad. Está cuando empiezas algo nuevo y cuando te despides de algo que ya no te pertenece. Y aunque nos esforcemos por evitarlo, el miedo es la sombra que acompaña a todo lo que vale la pena. Porque lo que más tememos perder es casi siempre lo que más amamos. Por eso el miedo nos duele, porque señala lo que nos importa. Y en esa señal hay sabiduría. El miedo no solo protege la vida, también revela su significado.
Te muestra lo que valoras, lo que te mueve, lo que te define. Pero el miedo no sabe distinguir entre protegerte y retenerte. Por eso, si no lo comprendes, te roba aquello mismo que vino a cuidar. Te aleja del amor por miedo a sufrir. Te aleja del cambio por miedo a fallar. Te aleja de la verdad por miedo al rechazo. Y así, poco a poco, el miedo se convierte en una jaula invisible que llamamos zona de confort. Pero esa zona no tiene nada de cómoda. Es una prisión decorada con rutinas, con excusas razonables, con frases como así soy yo o ya es demasiado tarde. Y cada día que pasas dentro de ella, una parte de ti, la más viva, la más auténtica, se apaga un poco más. No hay peor miedo que el miedo a tu propia grandeza. Porque cuando intuyes lo que podrías llegar a ser, también intuyes todo lo que deberás dejar atrás. Tu historia, tus heridas, tus límites aprendidos. Y esa renuncia duele. Por eso a veces preferimos quedarnos donde estamos, aunque no seamos felices. Pero la vida tiene una manera suave, aunque firme, de recordarnos quiénes somos. Nos empuja con circunstancias, con encuentros, con pérdidas. Nos arrincona hasta que no queda más opción que mirar dentro. Y en ese mirar dentro, el miedo aparece de nuevo, esta vez no como enemigo, sino como espejo. El miedo te dice, mira lo que aún no has sanado, mira lo que aún no has perdonado, mira lo que aún no te atreves a amar. Y cuando lo haces, cuando te atreves a mirar sin huir, ocurre algo milagroso. El miedo se transforma en compasión. Ya no lo sientes como una fuerza que te amenaza, sino como una parte de ti que necesita ser abrazada. Porque el miedo no es más que la parte de tu mente que aún no ha aprendido a confiar. Cuando lo ves así, con ternura, puedes empezar a dialogar con él. Preguntarle, ¿qué intentas proteger? ¿De qué crees que necesito escapar? Y escuchar su respuesta no desde la razón, sino desde el corazón. El corazón no argumenta, comprende, no combate, abraza. Y en su abrazo el miedo pierde su dureza. Se vuelve una emoción más, natural, pasajera, humana. Hay algo profundamente liberador en poder decir, tengo miedo y está bien. No como un gesto de debilidad, sino como un acto de aceptación, porque cuando te permites sentir miedo sin avergonzarte, rompes el ciclo de represión que lo alimenta. Y en esa aceptación nace una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la conexión contigo mismo. Esa confianza es la raíz de la serenidad. No surge porque todo esté bajo control, sino porque has dejado de necesitar controlarlo todo. Sabes que el miedo puede aparecer, pero también sabes que puedes sostenerlo. Sabes que no necesitas huir, porque lo que temes no está fuera, está dentro, esperando ser comprendido. La mente teme porque imagina, el corazón confía porque siente, y el alma observa porque sabe. Cuando logras armonizar esas tres voces, el miedo deja de dominarte. Se convierte en un suspiro breve dentro de una respiración más grande. Mira tu vida. Todo lo que has superado, todo lo que alguna vez temiste y hoy forma parte de tu historia. Cada miedo que enfrentaste te trajo hasta aquí. Cada caída te enseñó a levantarte. Cada noche oscura te hizo valorar la luz. Entonces entiendes. El miedo no era un castigo, era un entrenamiento. Una preparación silenciosa para poder sostener la plenitud sin perderte en ella. Porque la plenitud también asusta. El amor asusta. La libertad asusta. Sentirse vivo asusta. Y sin embargo no hay otro camino. La única manera de honrar el regalo de la vida es atravesar el miedo una y otra vez con el corazón abierto. No para vencerlo, sino para integrarlo. Cuando lo haces, la vida cambia de textura. El aire parece más liviano, los colores más vivos, las palabras más verdaderas. Sientes gratitud incluso por lo que antes rechazabas. Y descubres una forma de amor que no depende de nada externo. El amor por estar aquí, por sentir, por existir. Ese amor, sereno, profundo, inquebrantable, es el antídoto del miedo. No porque lo destruya, sino porque lo ilumina. Y bajo esa luz, el miedo se rinde. Deja de luchar, de oponerse, de querer controlarlo todo. Simplemente se disuelve y da paso a algo que estaba esperando desde siempre: la paz. Hay un momento cuando uno empieza a comprender al miedo en el que todo se vuelve más lento. No porque el mundo cambie su ritmo, sino porque tú empiezas a habitar el tuyo. Las cosas siguen ocurriendo, los retos, las pérdidas, las incertidumbres, pero ya no reaccionas como antes. El corazón late distinto, más estable, más presente, como si al fin recordaras que estás vivo y que eso en sí mismo es suficiente.
El miedo ya no desaparece, pero se vuelve transparente. Sabes que está ahí, lo sientes moverse como un viento suave entre tus pensamientos, pero ya no te domina, porque lo observas con la misma calma con la que miras pasar una nube. Y en ese mirar, en ese no pelear, surge una nueva inteligencia, la inteligencia del silencio interior. El silencio es el espacio donde el miedo se disuelve, no el silencio de afuera, sino el que habita dentro de ti, cuando dejas de correr, de justificarte, de intentar controlar todo. En ese silencio no hay lucha, solo observación, y la observación es amor en su forma más pura. La neurociencia ha descubierto que cuando observas tus emociones sin juzgarlas, el cerebro cambia. Las amígdalas, esas pequeñas guardianas del miedo, se calman, y la corteza prefrontal, la parte más consciente de ti, toma el mando. Es como si en ese instante de aceptación tu mente se reequilibrara, como si recordara que tú eres algo más grande que tus reacciones. Y ahí, en ese punto exacto, la vida se vuelve maestra, porque cada miedo que surge ya no es un obstáculo, sino una puerta hacia tu conciencia más profunda. Imagínate frente a una de esas puertas. Quizás lleva años ahí, cerrada, esperando. Y cada vez que intentabas abrirla, sentías esa presión en el pecho, esa voz que decía, no, aún no. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que detrás de cada miedo hay una parte de ti que pide nacer. Abres la puerta. Al principio hay oscuridad, confusión, recuerdos. Pero si te quedas un poco más, empiezas a ver formas, colores, rostros. Son tus experiencias, tus heridas, tus aprendizajes. Todo lo que alguna vez negaste por miedo al dolor está ahí, esperando ser visto. Y cuando lo ves, sin querer cambiarlo, sin exigirle nada, empieza la sanación. Porque sanar no es olvidar, ni borrar, ni vencer. Sanar es mirar con ternura. Es decirle a tus miedos, ya no necesito esconderte, puedes descansar. Poco a poco, la mente aprende otro lenguaje, ya no el del control, sino el de la confianza. La confianza no es certeza, es un salto al vacío con el corazón abierto. Es una fe silenciosa en que todo, incluso lo que no entiendes, está cumpliendo una función. Y entonces el miedo se vuelve guía. Te muestra donde no hay amor. Te muestra donde aún no confías, donde aún te escondes. Cada vez que el miedo aparece puedes preguntarte, ¿qué parte de mí necesita ser abrazada ahora? Esas preguntas abren caminos invisibles dentro de ti, caminos hacia la autocompasión, porque solo quien se ama en su fragilidad puede vivir en paz. El mundo te enseñó que la fortaleza es no tener miedo, pero la verdadera fortaleza es seguir adelante con miedo, mirarlo a los ojos, temblar si es necesario, pero no detenerte. Esa es la valentía más pura, caminar con el corazón expuesto, sabiendo que la vida no promete seguridad, pero sí profundidad. Y en esa profundidad algo cambia. Descubres que no eres el personaje que el miedo intenta proteger, sino la conciencia que lo observa. Esa conciencia no se asusta, no se aferra, no huye, solo observa, ama, respira. Ahí nace la serenidad. Una serenidad que no depende de lo que pasa, sino de cómo lo miras. Ya no necesitas que todo esté bien para sentirte en paz, porque entiendes que la paz no es un resultado, sino un modo de estar. Una decisión de mirar la vida con ternura, incluso cuando duele. Quizás el miedo siempre estará ahí, en alguna forma, en algún rincón. Pero ahora es distinto. Ahora lo reconoces como un antiguo amigo que te ayudó a sobrevivir. Y puedes decirle con gratitud, gracias por cuidarme cuando no sabía cómo hacerlo. Pero ya estoy listo para vivir sin tus cadenas. Y entonces ocurre algo que solo puede describirse como libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de ser quien realmente eres. La de no esconderte detrás de máscaras. La de no pedir permiso para existir. La libertad de respirar profundo y sentirte completo, incluso en medio del miedo. En ese punto el miedo deja de ser un enemigo. Se convierte en un mensajero, en un puente. El guardián que un día parecía impedirte avanzar, ahora te muestra el camino hacia tu esencia. Y tú, por fin, puedes cruzarlo. El miedo fue la prueba, la iniciación. Y tú, con cada respiración consciente, con cada paso dado a pesar de temblar, lo has transformado en sabiduría. Esa es la verdadera alquimia del alma. Convertir la oscuridad en comprensión, el temor en ternura, el límite en puerta, la herida en luz. Y cuando eso sucede, cuando el miedo ya no te define, te das cuenta de que no has vencido nada. Solo has recordado quién eres.
Eres la calma en medio de la tormenta. Eres la voz que susurra dentro del ruido. Eres el espacio donde el miedo y el amor pueden coexistir, y aún así, la paz prevalece. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el miedo deja de tener historia. Ya no se sostiene sobre recuerdos, ni sobre la anticipación del futuro. Simplemente se disuelve, y lo que queda no es euforia, ni alivio, ni siquiera alegría. Es una quietud profunda, limpia, como un lago al amanecer. En esa quietud descubres que no hay nada que vencer. El miedo era solo una parte de ti tratando de protegerse del dolor, del rechazo, de la pérdida, y al comprenderlo, lo abrazas con la ternura que un adulto siente por el niño que fue. Porque eso era, una parte tuya, asustada, pequeña, esperando que alguien, tú mismo, le dijera, ya puedes descansar. El miedo se alimenta del olvido de quién eres, de lo que puedes sostener, de la fuerza que habita incluso en tus momentos más frágiles, pero cuando recuerdas, todo cambia. Recuerdas que eres la conciencia que observa, no la emoción que te atraviesa. Recuerdas que puedes respirar, que puedes detenerte, que puedes mirar. Y en ese recordar, el miedo se desvanece como una sombra ante la luz. No hay mayor libertad que ser capaz de sentir miedo sin ser dominado por él, porque entonces vives con el corazón abierto. Ya no huyes de la vida. No necesitas planear cada paso para evitar el dolor, porque sabes que incluso el dolor puede ser maestro. Y empiezas a comprender algo que la mente teme aceptar, que el miedo también forma parte del amor. El amor sin miedo no es humano. El miedo es la sombra natural de amar algo profundamente. Amar es exponerse, entregarse, confiar en lo que no se puede controlar. Por eso el miedo aparece, no como enemigo del amor, sino como su guardián. Te recuerda lo que te importa, te invita a cuidar, a permanecer presente. Pero el miedo, cuando madura junto al amor, se transforma en respeto. Respeto por la vida, por la vulnerabilidad, por lo sagrado de existir. Y entonces ya no necesitas eliminarlo, solo acompañarlo, como se acompaña a un amigo que aún no ha aprendido a confiar del todo. Ese acompañar es el inicio de la verdadera serenidad, porque la serenidad no nace de la ausencia de miedo, sino de la reconciliación con él. Es el momento en que entiendes que puedes estar asustado y aún así mantenerte en calma. Puedes sentir la duda y aún así avanzar. Puedes escuchar la voz del miedo sin obedecerle. Esa es la madurez emocional. Saber que la paz interior no depende de que todo esté en silencio, sino de poder sostener el ruido sin perder el centro. Mira tu vida otra vez, desde aquí. Recuerda los momentos en que el miedo te paralizó, los lugares que evitaste, las decisiones que postergaste. Y ahora mírate, sigues aquí, respirando, aprendiendo, caminando. El miedo no te destruyó, te moldeó, te obligó a mirar dentro, a crecer, a despertar. Si puedes sentir gratitud incluso por tus miedos, entonces has comprendido el lenguaje secreto del alma. Porque el alma no busca comodidad, busca expansión. Y la expansión solo ocurre cuando lo conocido se disuelve, cuando te atreves a caminar hacia lo desconocido. El miedo es entonces el umbral de tu transformación. Cada vez que lo sientas, en lugar de huir, puedes decirte, aquí hay algo que quieren hacer, y escuchar, no para reaccionar, sino para entender. Cuando el miedo se vuelve maestro, ya no hay oscuridad, solo profundidad. Cada emoción se convierte en un río que te lleva más adentro, más cerca de ti mismo. Y en ese viaje interior descubres un territorio que siempre estuvo ahí, la serenidad que no depende de nada. Esa serenidad no tiene nombre, ni forma, ni promesa. Es el espacio silencioso en el que todo sucede. El lugar donde la mente se rinde, el cuerpo descansa y el alma sonríe en secreto. Ahí ya no eres alguien que tiene miedo. Eres la presencia que lo sostiene, la conciencia que lo abraza, la vida que lo integra. Y cuando llegas ahí, comprendes la enseñanza más profunda. El miedo no vino a impedir tu crecimiento, vino a guiarte hacia él. Fue el guardián que custodiaba las puertas de tu expansión. Y cada vez que lo enfrentaste, esas puertas se abrieron un poco más. El miedo fue el espejo donde aprendiste a ver tu luz, porque solo en la oscuridad se nota el resplandor. Y cuando entiendes eso, cuando puedes mirar tu miedo y sonreírle, ya no hay nada que temer. No porque el mundo se haya vuelto seguro, sino porque tú te has vuelto entero. Esa es la gran paradoja del miedo, que cuando dejas de luchar contra él, te enseña a vivir sin él. No porque desaparezca, sino porque deja de ser necesario.
Y entonces respiras, lento, profundo, consciente. Y en esa respiración hay gratitud. Gratitud por el camino, por las caídas, por las dudas, por los momentos en que creíste que no podrías más y aún así seguiste. Gratitud por la vida, por su misterio, por su belleza imperfecta. Gratitud incluso por el miedo, porque gracias a él aprendiste a confiar. Así termina este viaje, no con una conclusión, sino con una invitación, la de seguir caminando con el corazón abierto. Dejar que el miedo te acompañe si quiere, pero no como guía, sino como compañero silencioso, porque ahora tú conoces el camino, y cuando vuelvas a sentir miedo, y lo sentirás porque eres humano, recuerda, no es una señal de que algo va mal, es una señal de que algo está despertando, y si puedes permanecer ahí, en ese borde donde el miedo y el deseo se encuentran, entonces estarás exactamente donde ocurre la transformación, ahí, en ese instante sagrado, donde el miedo tiembla y el alma respira, nace el verdadero crecimiento, porque al final el miedo no era un muro, era una puerta, y tú, con cada respiración, has aprendido a cruzarla.